Listo, doctor González, puede usted empezar. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes, aunque todavía me parece que no hay nadie, no lo sé, pero aquí estamos esta tarde otra vez en el taller de crítica literaria. Hemos estado trabajando con una antología y analizando pues de acuerdo a una clasificación o una tipología. Hemos estado analizando sobre todo cómo todo poema es un acto de enunciación, de expresión de un contenido, de un universo, de un discurso de naturaleza especial, y en ese contenido el sentido del texto varía según quién habla y a quién le habla. Y en base a eso hemos ido viendo todas esas posibilidades, el yo que le habla al tú, el yo que se habla a sí mismo, y en fin, varias posibilidades que ustedes las tienen anotadas en sus apuntes. Y como ustedes quizá tengan la curiosidad de revisar, porque estas clases se graban, en esta primera parte no quisiera dejar de mencionar un pequeño detalle que he encontrado. En realidad es un detalle muy significativo desde mi punto de vista de intertextualidad, cómo los universos poéticos de cada uno de nuestros líricos son diversos entre sí, pero a la vez uno puede entablar correspondencias, establecer diálogos, ¿no? Y yo recuerdo haberles dicho en una clase anterior, quiero ver dónde está el texto que quiero mostrarles, no sé si es acá, he puesto una marca que quiero. Les había hablado cuando hablamos de estos poemas en los que dije yo, el yo poético crea un elemento más de la realidad, o recrea, podríamos decir, un elemento de la realidad, lo recrea, pero esa recreación implica una creación, porque efectivamente está copiando el modelo de la realidad, está imitando ese ser que existe en la realidad, el caballo del Guren, recuerden, pero a la vez que, diríamos, hace referencia, y en nuestra asociación nosotros los lectores leemos eso, que lo que está haciendo el poeta es aludir a un caballo, ¿no? Y dijimos y nos detuvimos durante algunos minutos en el examen de ese poema que aludía a un caballo desde una cierta perspectiva enunciativa muy singular, muy especial, propia de los fueros de la poesía, que es capaz, como dice Octavio Paz, el maestro, que hacer introducir en una forma poética o una forma verbal constituida por un conjunto de versos distribuidos en estrofas según las normas de la extensa y riquísima, valiosísima posibilidades que tiene el poeta. Nos quedamos todavía con esa inquietud, pero acá quería hacer un apunte para, ojalá tomen en cuenta alguna vez para un análisis.
leo el poema para que se recuerde a qué aspecto me refiere. Simplemente este poema famoso de Buren, que ha sido analizado, y ya les conté en alguna oportunidad por el maestro Washington Delgado, que comparó la presencia del caballo en una serie de poetas peruanos: González Prada, Chocano, Vallejo, otros más que no recuerdo, ya dije Chocano, podría ser también Jorge Pimentel. Es decir, es una constante. Y recuerdo que alguno de ustedes mencionó ese detalle, que bien que esté el señor Mozo, que quería especialmente hacer una alusión, ¿no? Porque usted es uno de los que intervino, si no recuerdo mal, en la clase anterior, cuando hablamos de esta tipología con la cual estamos trabajando, y quizá hoy día la concluyamos, cuando yo les pedí a ustedes opiniones sobre este famoso poema El caballo de José María Eguren, y les mencioné que había sido motivo de sendos poemas en los que cada poeta plasma una cierta visión del caballo. Y creo que fue precisamente el señor Mozo en su intervención que mencionó que para nosotros el caballo sin duda tiene dentro y fuera de la literatura, tiene un significado simbólico muy grande, porque fueron los caballos que acompañaron a los conquistadores los que hicieron posible la tarea, la función de llevar adelante la conquista, ¿no? Entonces podría ser, si lo queremos ver así esta vez, en esta observación que estamos haciendo. Claro, el poema, como dice, y ya lo hemos visto, pero lo que quiero es hacer una referencia a un elemento que en esa oportunidad no consideré, y que se las doy simplemente porque ustedes son especialistas en literatura. Y entonces aquí hay, para mí, quizás no para ustedes, pero en todo caso que quede constancia, ¿no? El poema, sí, claro, el caballo es un elemento de la realidad poética, lo estamos viendo desde ese punto de vista. No estamos hablando de un caballo real, concreto, porque el reino de la literatura es el reino de lo verbal, y cuando en un poema se alude a un caballo, pues ya sabemos que es un caballo meramente verbal. Pero el lenguaje poético es tan potente que aún ese caballo meramente verbal, que no lo vemos con los ojos que nos dio la creación, sino que lo vemos con los ojos de la imaginación, y caemos en esa, diríamos, magia de ver junto con Eguren a ese poema que, según sugería atinadamente el señor Mozo, claro, podía tratarse de un recuerdo que hace aquí Eguren de ese caballo, de algún caballo, ¿no? De manera genérica, de un caballo que vivió en aquellos tiempos de la conquista, ¿no? Y por eso dice: viene por las calles a la luna parva un caballo muerto en antigua batalla. Sus cascos sombríos trepida, resbala, da un hosco relincho con sus voces lejanas. En la plumbea esquina de la barricada, con ojos vacíos y con horror se para. Más tarde se escuchan más lentas pisadas por vías extrañas y por ruinosas plazas. Entonces, a través de las 4 estrofas ha recreado su visión poética de este caballo, ¿no? Que para él es un caballo
muerto en antigua batalla. Pues, desde el punto de vista, diríamos, de lo verdadero, que lo podemos mencionar también, sin duda, no es un caballo verdadero, ¿no? Es un caballo verosímil en todo caso, dentro de este mundo posible en el cual él vuelve por las calles, este caballo que ha muerto en antigua batalla. Me van a disculpar, pero estoy bastante resfriado, así que en ciertos momentos este resfriado me puede llevar incluso a estornudar. Discúlpenme por esta molestia, pero es propia de estos tiempos de tanta dificultad en todos los planos, incluso en el de la comunicación. Pero lo pertinente en todo caso, porque no quiero tampoco alargar más el asunto, lo pertinente es que en esa tradición, y ahí está el dato que quiero compartir con ustedes, en esa tradición de poetas peruanos que han hablado del caballo, de pronto leyendo un poemario de José Watanabe, a quien, dicho sea de paso, no he leído completamente como debería hacerlo, pero francamente, viendo acá estos libros, es un gran poeta, ¿no? Entonces, en su libro, Banderas detrás de la niebla, curiosamente, este libro es del año 2006, también hay un poema, ¿no?, que se llama, igual que el poema de Eguren, se llama El caballo, ¿no? Quiero constatar, miren la coincidencia. Sí, pues, el caballo, ¿no? Entonces Eguren crea su propio caballo también, que tiene, a mi modo de ver, aunque la perspectiva sea otra, que tiene algo que ver, ¿no? Entonces, anímense alguna vez, algunos de ustedes, a hacer ese cotejo, esa intertextualidad entre este caballo famoso de Eguren y este caballo creado por José Watanabe y que figura en su libro Banderas detrás de la niebla. ¿Qué dice el poema El caballo? ¿Ve? Ni siquiera le ha cambiado el nombre, ¿no? Es el mismo nombre, porque igual que Eguren, que enuncia a este caballo muerto, él también enuncia aquí, Watanabe, a otro caballo y dice: en la frontera del desierto y las plantaciones de caña, la casa solitaria tiene algo de cráneo abandonado al sol. Qué hermosa metáfora. Quizá por los sonidos resonantes de su interior y el yeso que se hace polvo en sus paredes. En el hondo vacío de la sala, de puertas y ventanas arrancadas, hay un intenso olor a caballo, de la primera referencia al caballo. No está viendo al caballo, lo está oliendo. Vea, utiliza el sentido del olfato, ¿no? En ese lugar también abandonado, en ese lugar solitario, dice, en el hondo vacío de la sala, de puertas y ventanas arrancadas, hay un intenso olor a caballo. En el rincón donde algún día un cabrero trashumante se refugió y encendió una fogata, anoche ha dormido un caballo, ¿no? En ese lugar. Anoche ha dormido. Es absurdo pensar que entre los cañaverales
y el comienzo azul de las estribaciones andinas, aún vaga un caballo libre que viene a dormir aquí. Parece solo una idea hermosa puesta en este paisaje, pero no, en el aire todavía percibo el temblor de sus músculos nerviosos. Me voy de la casa convencido de que al anochecer vendrá a dormir nuevamente ese caballo. Le he dejado semillas de algarrobo que recogí en el camino. Espero que las muerda mientras con su casco golpea el piso de tierra acompasadamente como una señal de entendimiento, ¿no? No hay nada que hacer, que ambos son poetas, ambos tienen modos de ver, de oír, de evocar, de rememorar, de comparar, de contrastar. Ahí estamos frente entonces a este hermoso poema de José Watanabe, y estaba viendo incluso otros poemas, pero claro, ahora estamos trabajando con otros textos. Y también recuerdo que en la parte final de la clase, al hacer una especie de evaluación de lo que habíamos estado trabajando, les dije que por razones que lamento, yo había esta clasificación que les he propuesto, el predominio de la función emotiva, expresiva, ¿no? Y donde dije el yo poético o el enunciador habla de sí mismo, les cité, y quiero dedicar estos primeros minutos porque me parece un poema maravilloso. Quisiera que ustedes, que son lectores especializados, puedan hacer una lectura de lo profundo que hay en esta visión que ofrece el poeta José Watanabe en este poema, que no lo he podido ubicar en ninguno de estos libros, está en otro libro, o tiene varios libros más, pero el poema se llama El lenguado, ¿no? El lenguado. El lenguado también es un elemento de la realidad, ¿no? Incluso ahora, viendo más temprano la televisión, que uno de los temas predilectos de los periodistas es el precio de los productos marinos, agrarios, el precio de la carne, el precio del tomate, y de pronto también se fijó esto es una escena de común presencia en los medios televisivos. Se fijó en una serie de peces que estaban ahí ya en el mercado, por supuesto ya habían sido pescados y traídos ahí y estaban siendo ofrecidos como productos para que sean comprados y luego pues puedan comer, ¿no? Porque eso es lo que uno hace. Bueno, disculpen, ¿no? Ya estamos, ya les hemos pedido disculpas y se las seguiremos pidiendo cada vez que sea necesario sobre este problema de comunicación, ¿no? Que afecta pues a nuestra comunicación poética. Entonces quisiera que lean el texto. El señor Mozo está presente. Señor Mozo, me dijo usted, porque creo que de momento, bueno, también está la señorita Ayans, entonces también la comunicación poética, son todos los que están, ¿no? Sí, doctor. Entonces estamos trabajando los tres, ustedes y yo, en el análisis que está en la antología, pero está en la página 4, debería haber estado antes, porque este es un poema en el que el yo poético, hablemos así, el yo poético habla de sí mismo,
Este poema es muy, en ese sentido, no sé si podríamos decir filosófico o ontológico, o algo que tenga que ver con la identidad. Aquí José Watanabe, en este poema que se llama El lenguado, ¿qué es lo que hace? Como ocurre con la literatura, lo que él hace es apropiarse y asumir la voz del lenguado. Ustedes saben que el lenguado es un tipo de pez, ¿no? Se llama lenguado probablemente porque su forma, no exactamente redonda, pero algo redondeada, o redondeada una parte y a la otra, se parece a la lengua. De ahí vienen los nombres. Los nombres también tienen una razón de ser. ¿Qué ha hecho en este poema nuestro estimado José Watanabe? Él ha asumido la voz del lenguado, porque el poema está precisamente en primera persona. En este poema el lenguado habla de sí mismo. Claro, para el lector implícito, explícito, como ustedes quieran, pero está hecho para ser percibido, para ser apreciado y analizado en su profundidad de ser posible, puesto que se trata de un ser que vive en la profundidad del mar. Entonces, este es otro elemento que deberemos tomar en cuenta en el análisis, ¿no? Donde lo que hace es una operación sencilla que cada uno de nosotros se pudiera definir, pero esa definición, a mi modo de ver, es una definición poética, que lleva a reflexión, que lleva a constatar una vez más que la poesía es un lenguaje bastante complejo y capaz de generar en la mente del lector visiones que enriquecen su percepción o enriquecen su conocimiento o le enseñan a ver las cosas desde otro punto de vista. Esto, creo yo, es lo que ha ocurrido en este poema, El lenguado. A ver qué descubrimos mediante la lectura. Lo voy a leer yo para que ustedes puedan luego expresar algunas ideas acerca de este poema llamado precisamente así El lenguado. Yo la primera vez que lo leí, ya hace muchos años, en otro contexto, ¿no? No eran alumnos así como ustedes que conocen de lo inefable que es la poesía, de lo profunda que es la poesía en todos sus aspectos. Se trata de un caballo, como acabamos de ver al comparar el caballo de Guren, este caballo muerto en antigua batalla, con el caballo que también ha sabido recrear maravillosamente, ¿no? Este es un poema maravilloso, realmente, el de Watanabe, el caballo, ¿no? Él huele al caballo, no ha visto al caballo, pero huele, siente hasta ciertos elementos propios de como ese caballo también viene a dormir, ¿no? Como si fuera ese antiguo caballo que viene a dormir allí, como dice el poema. Como vemos entonces, Watanabe le da mucho énfasis dentro de su visión poética a los animales. He estado revisando y hay poemas alusivos. Veamos ahora, yo diría, este poema nos hace ver cómo se ve el lenguado a sí mismo, ¿no? Cómo se ve y cómo se siente y cómo se considera el lenguado, ¿no?
repito, este poema corresponde a lo que hemos llamado poemas donde predomina esta función emotiva, expresiva, esta visión, este yo que habla de sí mismo. Es Watanabe el que tiene la potestad, tiene el poder del poema, el poeta, de hablar de sí mismo, de asumirse él como un lenguado, de verse como un lenguado y ver la realidad y todo aquello que lo rodea, porque eso también es importante, de verse a sí mismo como tal, como lenguado, pero ver al mismo tiempo una realidad, un entorno, porque mientras nosotros vivimos, y vivimos como vivimos en el mundo de esta realidad, que no es marítima, sino terrestre, en cambio el dominio, el universo en el que vive el lenguado es el mar. Pero igual que el mar es un dominio de la realidad y la tierra es otro dominio, en ambos, tanto en la tierra como en el mar, siempre está, diríamos, siempre en ambas dimensiones, hay otros seres con los que se entabla una relación. Y esa relación puede ser una relación, y la mayoría de las veces ocurre así, a veces esas relaciones son conflictivas o potencialmente conflictivas, ¿ya? Así que espero que con los comentarios que les he hecho, ustedes, para decirlo metafóricamente, agudicen su capacidad analítica, incluso perciban, a ver si coincidimos en eso, en la calidad de este poema, dedicado a un lenguado, no específicamente a este lenguado, sino al lenguado como tal, como una especie que es parte del universo inmenso, plagado de seres de todo tipo, como es la realidad, y que la literatura, los poetas, luego convierten en poemas memorables, como este de José Watanabe, ¿ya? Entonces ahora sí lo leo, y con el deseo de que ustedes puedan percibir pues la calidad de esta emoción, porque acá hay emoción sin duda, ¿no? Hay emoción, hay suspenso, hay peligro, todo eso hay en este testimonio, en este discurso atribuido a un lenguado, atribuido por el talento de José Watanabe. El poema, que ustedes lo tienen por favor en la página 4, ahí dice: soy lo gris contra lo gris. Mi vida depende de copiar incansablemente el color de la arena. Pero ese truco sutil que me permite comer y burlar enemigos me ha deformado. He perdido la simetría de los animales bellos. Mis ojos y mis narices han virado hacia un mismo lado del rostro. Soy un pequeño monstruo invisible, tendido siempre sobre el lecho del mar. Las breves anchovetas que pasan a mi lado creen que las devora una agitación de arena, y los grandes depredadores me rozan sin percibir mi miedo.
el miedo circulará siempre en mi cuerpo, como otra sangre. Mi cuerpo no es mucho, soy una palada de órganos enterrados en la arena, y los bordes imperceptibles de mi carne no están muy lejos. A veces sueño que me expando y ondulo como una llanura, sereno y sin miedo, y más grande que los grandes. Yo soy entonces toda la arena, todo el vasto fondo marino. Muy bien, entonces han ustedes escuchado el texto, lo tienen también ahí entre sus materiales, y me gustaría si se arriesgan, se animan a hacer una especie de explicación, una hermenéutica, una exégesis. ¿Qué nos dice este poema? Porque aquello que nos dice este poema, aquello que dice el lenguado, es algo que nosotros podemos percibir tanto en un plano racional, en un plano común y corriente, como también en un plano poético, ¿no? ¿Qué es lo que se podría señalar con respecto a lo que nos ha obsequiado Watanabe en este poema dedicado al lenguado, ¿no? A ver si es que tenemos la suerte de que ustedes disculpen una vez más, ya les advertí que estoy sumamente resfriado, pero será quizá porque estoy analizando un texto que vive en el agua, ¿no? Eso puede haber afectado también, pero eso no impide que podamos, de todas maneras, lidiar contra este ser. ¿Qué dicen ustedes? A ver, ahí tenemos a distinguidos alumnos, está el señor Maldonado, ¿no? El señor Maldonado, está el señor Mozo, está la señorita Ayans, sí, están ellos tres, ¿no? Ayans, Maldonado y Mozo. Quizá luego aparecerá alguno más. Hay 3 alumnos. Entonces, los reto muy cordialmente a que analicemos en tiempos de la pandemia este poema El lenguado, ¿no? Es un poema en que el lenguado se autodefine, ¿no? Se autodefine, se describe. ¿Profesor? Sí. Bueno, sí. Yo creo que la exégesis que puedo aportar sería que de alguna manera el lenguado siempre creo que es un poema sobre la transformación, porque el lenguado tiene que adaptarse, camuflarse para poder justamente cazar y no ser cazado. Pero dentro de esta transformación, de alguna manera, hay un conflicto, porque el lenguado tiene que ir transformándose en otros seres, en otras especies, y como dice ahí, ha perdido la simetría de los animales bellos, es decir, se camufla o intenta camuflarse en distintos animales, ya sea bellos o no, y esto de alguna manera lo conflictúa. ¿Por qué? Porque se hace parte, o prácticamente se hace parte del todo lo que conlleva las especies marinas. Entonces, por eso es que creo que al final dice, yo soy entonces toda la arena, todo el vasto fondo marino, porque de alguna manera al obtener o al adaptarse a la mayoría de las especies, es todo, o es decir, es un conjunto del todo y a la vez nada. Claro. Me parece que de alguna manera va enfocado hacia el poema, ¿no? Sí, su exégesis es interesante. Ha captado usted ciertos elementos
esenciales que son válidos no solamente para, digamos, este poema, sino para el universo, o en todo caso, para no hablar del universo, que son parte del mundo en el que vivimos, ¿no? Que como usted ha señalado, convivimos muchas especies, tanto en la tierra como en el mar, y acá nos encontramos con una parte de ese universo que es el universo marino, y usted ha indicado ahí una ley fundamental en la vida, que es que los seres que viven en él quieren vivir, ¿no? Desean vivir. Ese es su objeto del deseo, si lo queremos ver desde el punto de vista semiótico. Quieren vivir. Entonces, y quieren vivir, pero a la vez hay otra ley que usted también ha señalado. Sí, quieren vivir, pero igual que él, hay otros seres que también quieren vivir. Y a fin de cuentas, lo que hay es en la realidad, no solo en la realidad marítima, sino también en la realidad terrenal y en la realidad aérea, es decir, una ley, ¿no?, que los seres humanos para vivir necesitan comer, ¿no? Comer. El lenguado, como cualquier otro animal, necesita comer, y para ello recurre a esta fórmula que se da en todo el mundo, animal y humano, ¿no? La adaptación, el camuflaje, que es producto de la inteligencia de ese lenguado, de haberse dado cuenta que debe camuflarse, debe confundirse con la arena, que debe parecer solo un pedazo de arena o un poco de arena. Eso hace que, acá habría que emplear otro dicho, el pez grande se come al pez chico. Esa ley también se cumple acá, porque este pez intermedio, que es el lenguado, se come al pez chico. Y el pez chico, por esta adaptación que ha sufrido el lenguado, el momento de morir no se da cuenta o cree que solamente es un puñado de arena y que lo hace desaparecer, ¿no? Pero esta adaptación, a su vez, ha traído un cambio en su forma, de manera que encontramos que en el lenguado también hay una conciencia de lo bello, y él sabe que la vida, la lucha de esas especies, ¿no?, ha afectado su forma. Dice, mi vida depende de copiar incansablemente el color de la arena. Pero ese truco sutil, fíjese usted ese concepto, ese truco sutil que me permite comer y burlar enemigos, miren la inteligencia del lenguado, me ha deformado. Y eso lo ve él como una desgracia o como una cosa que lamentar, ¿no? He perdido la simetría de los animales bellos. Miren qué interesante cómo se compara él. He perdido la simetría de los animales bellos. Mis ojos y mis narices han virado hacia un mismo lado del cuerpo, ¿no?
Es otro elemento interesante, como él ha captado, ¿no? Todos estos procesos son procesos altamente significativos en la vida de él. Él se ha visto obligado a adaptarse, ha visto obligado a camuflarse como si fuera un poco de arena que está allí, y eso le permite sobrevivir, ¿no? No ser comido, porque los grandes peces creen que están navegando simplemente a través de una arena, pero a la vez ese camuflaje le permite en su momento al lenguado comer a otras especies, ¿no? Que no se dan cuenta que están siendo devoradas por esa forma, ¿no? Pero la forma también lleva a esta reflexión, ¿no? Entonces hay varias leyes de la realidad, de la lucha entre las especies, ¿no? Esto me hace recordar un texto que no sé si está en una antología o está en otro lugar. El ser humano pasó por estos mismos procesos, ¿no? En su lucha por las especies, según diría Darwin, sobrevivieron las mejores, los más fuertes, los más inteligentes. Y recuerdo un texto, creo que es de Galeano, de Eduardo Galeano, que también ha tratado este tema propio de cómo los seres luchan entre sí dentro de determinado entorno, la época remota del pasado en que el ser humano sobrevivía en medio de especies más fuertes que él, por ejemplo el bisonte, ¿no? El bisonte, el mamut, grandes mamíferos que si se encontraban en el camino con un ser humano se lo devoraban, por la fuerza mayor que tienen, ¿no? Entonces que finalmente la inteligencia, acá también está la inteligencia, ¿no? La inteligencia hizo que los seres humanos, para sobrevivir y eliminar a muchas especies que eran un peligro para ellas, inventaron también, así como el lenguado recurrió a ese truco sutil, no le quedaba otra, que hizo el ser humano para desprenderse del peligro o de eliminar del espacio cercano a los grandes animales. Lo que hizo es inventó la flecha. Entonces ya no enfrentaba directamente a los grandes mamíferos, sino simplemente escondido desde algún lugar lanzaba una flecha que mataba sin duda al gran mamífero, y luego se convertía en carne, en alimento para este ser indefenso que fue el ser humano, ¿no? Y miren en qué hemos devenido, ¿no? De ser una especie aparentemente indefensa, de ser una especie aparentemente ecuánime, equilibrada. Todo esto luego se ha convertido en la lucha por la supervivencia que se da en todos los planos de la realidad, ¿no? Y que esas vivencias, ese miedo que él siente, ¿no? Pero la definición es muy bonita, ¿no? Dice, mi cuerpo no es mucho, soy una palada de órganos enterrados en la arena y los bordes imperceptibles de mi carne no están muy lejos.
a veces sueño que me expando, alude también a cómo los seres que nos rodean, igual que nosotros, quizá también ellos sueñan, y cuando sueñan, sueñan que son más poderosos, sueñan que son más fuertes, porque dice, a veces sueño que me expando y ondulo como una llanura, sereno y sin miedo, y más grande que los grandes. Yo soy entonces toda la arena, todo el vasto fondo marino, ¿no? Fíjese toda esa complejidad. Claro, esto habría que traducirlo, ¿no? Pero digamos aquí el punto de partida sería ese deseo que tiene el lenguado de vivir, ¿no? De vivir, de sobrevivir en medio de miles y millones de especies, pero al mismo tiempo ese sobrevivir implica usar su inteligencia tanto para atrapar a sus víctimas como también para alejarse del peligro de ser él mismo víctima de la acción predatoria de otras especies marinas, ¿no? Entonces, ¿quieren agregar algo, quieren añadir algo acerca de este poema? ¿No? Hay varios aspectos interesantes en el poema. ¿Alguna observación que quieran hacer? Bueno, el poema revela una serie de verdades, parte de algunas afirmaciones, solamente lo hago para que cuando tenga oportunidad puedan tomar en cuenta esto, ¿no? Soy lo gris contra lo gris, soy lo gris contra lo gris. Mi vida depende de copiar incansablemente el color de la arena. Ha desarrollado una inteligencia, ¿no? Pero ese truco sutil dice que me permite comer y burlar enemigos, me ha deformado. He perdido la simetría de los animales bellos, mis ojos y mis narices han virado hacia un mismo lado, ¿no? Miren toda esa conciencia que ha descubierto el poeta en el lenguaje, en este animal, en esta especie, ¿no? Y así, estas son leyes de la existencia, leyes algunas que controla el ser humano y otras no controla. Y una de esas leyes que no controla el ser humano con todo su desarrollo son estas leyes de los virus que se expanden, ¿no? Y una ola y otra ola y otra ola. Miren, son seres infinitesimales, apenas visibles, pero miren cuántos seres humanos han fallecido. No quisiera sumar a esa lista. No se les hacía referencia a que me encuentro con un resfriado, pero en fin, de todas maneras quería compartir, ya lo revelarán en su momento, y podrán también allí descubrir otros aspectos dentro de este poema, El lenguado de José Watanabe. Bueno, ahora sí, vámonos hacia la parte final de esta antología con la que hemos estado trabajando. Por cierto, la señorita Ayans ha hecho algunas observaciones que sí, son lo fundamental, ¿no? en este poema, es decir, la lucha por la vida, los instintos, los recursos que todas las especies se han visto obligadas a adoptar para vivir dentro de este universo donde todo es lucha, todo es conflicto, todo es enfrentamiento de diverso tipo, ¿no? Desde las formas más sutiles hasta las formas más sofisticadas. La vida es un constante cambio, una constante lucha
del ser humano consigo mismo y también con las otras especies y también con todo aquello que lo rodea, ¿no? Bueno, entonces ahora sí vamos a ver esta última parte de la antología, donde hemos reunido algunos poemas, esto está en la página 10, por favor. Vamos a leer y luego, por favor, pido algunas opiniones. En esta tipología que hemos planteado, nos encontramos en 2.5 con este enunciado que dice: el yo poético habla sobre sí mismo, en ese sentido se parece a la primera modalidad, o sobre la poesía, ¿no? Dicho yo poético que enuncia, empleando cualquiera de las opciones, primera, segunda, tercera persona, desarrolla un discurso acerca de sí mismo, es decir, sobre el hecho de estar poetizando. En otros términos, en términos más sencillos, son poemas que se agrupan bajo la categoría donde ya no solo importa el manejo, puede haber primera, segunda, tercera, sino importa que todo lo que se desarrolla ahí, todo ese discurso que desarrolla el poeta, alude a la propia poesía, ¿no? Y alude a lo que se está haciendo, ¿no? Y curiosamente, en algunos casos, según se verá, ¿no?, en los textos, ese querer que tiene el poeta parece no plasmarse, parece no desarrollarse, y al mismo tiempo sí, ¿no? Es una contradicción. Es propia también del lenguaje, ¿no? Que uno quiere decir muchas cosas y de pronto quizás no las puede decir o no las dice del modo adecuado. Vamos a ver con este fragmento del poema Intensidad y Altura. Intensidad y Altura de César Vallejo, ¿no? De César Vallejo. Veamos a ver qué les parece a ustedes, qué encuentran allí en este texto, que no está completo, pero las dos estrofas están dentro de esta tipología, dentro de esta modalidad. Vamos a ver si aquí lo tengo completo. Vamos a ver si... también a propósito del caballo, del cual hemos hablado al comienzo de la clase, también, por ejemplo, el poeta José Gálvez Barrenechea, poema del siglo, del pasado de nuestra poesía, escribió también un bonito poema sobre el caballo de paso, ¿no? Hay un extenso material que les puede servir a ustedes para confrontar diferentes poetizaciones de este ser de la naturaleza que es el caballo y que ha sido visto sí, acá está el poema completo, lo voy a leer completo, ¿ya? Ustedes tienen dos estrofas, 258. Esto es uno que se llama las artes poéticas, ¿no? Generalmente los poetas tienen su arte poética, es un poema donde definen qué cosa es para ellos
la poesía o qué trata de ser la poesía o manifiestan, como en este caso, su dificultad para plasmar aquello que quieren decir, ¿no? Que es el caso de este texto de Vallejo, de su libro, si no me equivoco, es de Poemas Humanos, ¿no? Pero acá está. Sí, es de Poemas Humanos, ¿ya? A ver, ustedes tienen 2 estrofas. Con las 2 estrofas se puede hacer una reflexión acerca de este tipo de poemas en los que lo importante es la reflexión acerca del propio hecho, acerca de lo que se está haciendo, acerca de la propia escritura, ¿no? Dice Vallejo en ese poema: quiero escribir, pero me sale espuma. Quiero decir muchísimo y me atollo. No hay cifra hablada que no sea suma. No hay pirámide escrita sin cogollo. Quiero escribir, pero me siento puma. Quiero laurearme, pero me encebollo. No hay tos hablada que no llegue a bruma. No hay Dios ni hijo de Dios sin desarrollo, ¿no? Hasta ahí va la parte transcrita en nuestra antología, y luego de este esfuerzo, al parecer frustrado, que se da en los 2 cuartetos, dice: vámonos pues por eso a comer hierba, carne de llanto, fruta de gemido, nuestra alma melancólica en conserva. Vámonos, vámonos, estoy herido, vámonos a beber lo ya bebido, vámonos, cuervo, a fecundar tu cuerva. Bien, entonces ahí tienen ustedes sobre todo las 2 estrofas en las que habría que concentrarse, ¿no? Que es uno de los poemas en los que Vallejo habla de aquello que lo identifica, de aquello que lo define, ¿no? Que es su trabajo con la escritura. Y curiosamente en estas 2 estrofas, donde el yo quiere decir, el yo poético quiere decir algo, se muestra incapaz de hacerlo, ¿no? Allí estaría la dialéctica, allí estaría la problemática de este. Es un soneto, ¿no? Pero de ese soneto solo hemos transcrito aquellos 2 en que se da esta suerte de contradicción entre querer hacer algo y no poder hacer algo, ¿no? Repito las 2 estrofas: quiero escribir, pero me sale espuma. Pero me sale espuma, debe decir. Hay una S ahí que está, pero me sale espuma. Quiero decir muchísimo y me atollo. No hay cifra hablada que no sea suma. No hay pirámide sin cogollo. Quiero escribir, pero me siento puma. Quiero laurearme, pero me encebollo. No hay tos hablada que no llegue a bruma. No hay Dios ni hijo de Dios sin desarrollo, ¿no? Muy bien, algunas reflexiones sobre este poema o este fragmento de poema de Vallejo, el cual reflexiona sobre su principal actividad, aquella actividad que él realiza, por la cual Vallejo es reconocido como el principal poeta de la poesía peruana, ¿no? ¿Qué reflexiones suscita este texto a ustedes? ¿Qué
con esa corrección, por favor, quiero escribir, pero me sale espuma, ¿no? Ahí hay una S, por favor, tachen esa errata mía. ¿Algunas reflexiones sobre este poema? ¿Les dice algo? ¿Les señala alguna dimensión de la voz poética del poeta Vallejo? Hoy día nos ha ganado a ustedes el silencio, ustedes también están resfriados, y a pesar de ello, pues, bueno, o quizá por ello, no dicen nada. Vamos a probar con este otro poema. Quizá este poema de Vallejo ya lo hemos leído, lo hemos escuchado muchas veces. Hay otro poema que me gustaría que pudiera, sí, aquí sí, en forma más formal lo digo. Miren, el título del poema es de Emilio Adolfo Westphalen, uno de los grandes poetas también de nuestra poesía peruana, que comenzó su carrera de poeta apenas con 2 libros, ¿no? Ínsulas extrañas y Abolición de la muerte, breves más bien. Claro, es otro tipo de escritura, ¿no? Surrealista principalmente, y se hizo famoso con esos 2 poemas, ¿no? Y luego pasaron varias décadas en que no escribió, ¿no? Hasta que retomó la escritura, y de esa escritura que él retoma, he tomado este poema, que creo que precisamente continúa incluso el poema hasta la siguiente página. A ver, ¿qué les suscita a ustedes? ¿Qué les permite afirmar o aseverar este poema que ha escrito Emilio Adolfo Westphalen y que se llama Poema Inútil? Así se llama, Poema Inútil. Dice: empeño manco esforzarse en juntar palabras que no se parecen ni a la cascada ni al remanso, que menos transmiten el ajetreo del vivir. Tal vez consigue una máscara informe, sonriente, complacida a todo hálito de dolor, inerte al desgarramiento de la pasión. Con frases en tropel no llegan a simular victorias jubilosas de la sangre o la quietud del agua sobre el suicida. Nada dicen tampoco de la danza del amor y del odio, alborotada, aplacada, extinta, ni del sueño que se ahoga, arrastrado por marejadas de sospecha y olvido. ¿Qué será el poema sino un espejo de feria, un espejismo lunar, una cáscara desmenuzable, la torre falsa, más triste y despreciable? Se consume en el fuego de su impaciencia para dejar vestigios de silencio con única nostalgia y un rubor de inexistente no exento de culpa. ¿Qué será el poema
sino castillo derrumbado antes de erigido, inocua obra de escribano o poetastro diligente, una sombra que no se atreve a aniquilarse a sí misma. Si al menos el sol, incorruptible e insaciable, pudiera animarlo a la vida, como cuando se oculta tras un rostro humano los ojos abiertos y ciegos para siempre. Bueno, ese es el poema de Westphalen llamado Poema Inútil, ¿no? Entonces, sobre ese poema, por favor, algunas reflexiones, ya que ustedes son precisamente alumnos de este taller de crítica en el cual estamos planteándoles, ¿no?, estos textos que tienen que ver con categorías que hemos planteado. Sin duda, este es el arte poética de Emilio Adolfo Westphalen. Esta es la forma en que él ve esta actividad de escribir, ¿no? Este poema es producto de esa reflexión poética en la que con bastante precisión, por cierto con un lenguaje de muy alta calidad, tratan de, podríamos decir que todos los poemas son inútiles, o debajo de ese decir poema inútil, lo que está afirmando Westphalen es más bien que el poema sí tiene alguna utilidad. ¿Qué dirían ustedes? Escucho sus opiniones. Ahí tienen el poema a la vista de ustedes. ¿Qué les dice a ustedes que quieren ser poetas o que son poetas este texto que parece lapidar, ¿no? En el título está lapidando a ese objeto que es el poema. Ahora, ¿qué características tiene esa lapidación? Esa suerte de, podría utilizar un término que me gustaría, pero esa especie de deconstrucción, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? A ver, jóvenes exégetas de la poesía peruana, ¿cómo lo abordarían? ¿Cómo? Fíjese que aquí, dicho sea de paso, no hay un yo poético, no lo hay. Es simplemente un enunciador en tercera persona, ¿no? Un enunciador que elabora un discurso alusivo al que califica desde el propio título, ¿no? Voy a leerlo otra vez para ver si ustedes pueden señalar algunas claves que habría que considerar en la lectura de este texto, ¿no? Poema inútil, claro, parece curioso ya, ¿no? Pero ese es el título que le ha puesto a este poema. Y dice: empeño manco este esforzarse en juntar palabras que no se parecen ni a la cascada ni al remanso, que menos transmiten el ajetreo del vivir. Tal vez consiguen una máscara informe, sonriente, complacida
a todo hálito de dolor, inerte al desgarramiento de la pasión. Con frases en tropel, no llegan a simular victorias jubilosas de la sangre o la quietud del agua sobre el suicida. Nada dicen tampoco de la danza del amor y odio, alborotada, aplacada, extinta, ni del sueño que se ahoga, arrastrado por marejadas de sospecha y olvido. ¿Qué será el poema sino un espejo de feria, un espejismo lunar, una cáscara desmenuzable? La torre falsa más triste y despreciable. Se consume en el fuego de su impaciencia para dejar vestigios de silencio como única nostalgia y un rubor de inexistente no exento de culpa. ¿Qué será el poema sino castillo derrumbado antes de erigido, inocua obra de escribano o poetastro diligente, una sombra que no se atreve a aniquilarse a sí misma? Si al menos el sol, incorruptible e insaciable, pudiera animarlo a la vida, como cuando se oculta tras un rostro humano los ojos abiertos y ciegos para siempre. A ver, mis queridos amigos, alumnos, a ver si con las exégesis que ustedes hacen puedo mejorar de este resfriado. ¿Les dice algo este poema? ¿No les dice nada? ¿Responde a su título? ¿O debajo de su título hay algunas cosas que se podrían decir o afirmar? Buenas tardes, profesor. Sí. Bueno, con lo que respecta a este poema, resulta definitivamente bien interesante desde el título, ¿no? Poema inútil, que es justamente esta idea de qué se entiende como lo útil, ¿no? Desde una mirada de la modernidad, desde una visión pragmática, el arte ya de por sí es catalogado como una expresión inútil, que no tiene ningún tipo de valor para lo que viene a ser los intereses de la sociedad, en tanto una visión de progreso. Pero es curioso porque claro, es desde una mirada netamente moderna, pragmática. En ese sentido, la composición de este poema da cuenta de esa situación, ¿no?, en la cual está inmerso esta búsqueda de ser parte de la maquinaria de la modernidad que en ese sentido se exige. Y es curioso cómo lo va desenmarañando esta idea, porque no es que esté juzgando la incapacidad de poder enunciar con la palabra, por lo menos yo no percibo eso, sino que está tratando de dar cuenta de que existe una posibilidad de encajar por encima de lo convencional. Hay una parte que me llama la atención en la estrofa número 7, en el último verso, dice: una sombra que no se atreve a aniquilarse a sí misma. Una sombra que no se atreve a aniquilarse a sí misma. O sea, el expositor, ¿no?, el locutor, que aquí se manifiesta, da cuenta ya de por sí que la poesía tiene este carácter sombrío, opaco, que no es visibilizado. Al decir que es una sombra, incluso ni siquiera es algo material, pero que aún dando cuenta de esa condición de no situarse en aspectos que se puedan dar como valor sobre sí misma, esta no se atreve a desaparecer, no desea, no desea que haya
la extinción de sí misma. Y eso se revalida, curiosamente, con la estrofa número 8. Si al menos el sol pudiera animarlo a la vida, como cuando se oculta tras un rostro humano, los ojos abiertos y ciegos para siempre. Esta última parte ya también me parece una especie de victoria pírrica de parte de la voz poética, porque da cuenta de si aunque hubiese algo, ¿no? Alguna fuerza, algún estado de intensidad, no se está pudiendo experimentar esta cuestión. Entonces todo ello termina por generar esta visión, ¿no? De que la poesía no tiene necesariamente un valor, pero lo que yo rescato definitivamente es esta última estrofa, una sombra que no se atreve a aniquilarse a sí misma. O sea, de todas maneras sigue allí, quiere perennizarse al margen de que constantemente se la subordine o la marginalice. Eso es lo que puedo comentar. Claro, esto me hace recordar unas ideas que da es Heidegger, si no me equivoco, cuando habla de la naturaleza, de los objetos de la realidad, y dice que en la realidad hay tres clases de objetos, ¿no? Una clasificación sin duda de carácter didáctico. Dice, por ejemplo, en la realidad hay piedras, las piedras están ahí, nadie las toca, nadie las considera, simplemente ocupa un lugar en el espacio, simplemente es parte de la realidad, ¿no? La condición de piedra. En cambio, dice, también hay otra clase de objetos que sí han sido hechos por una técnica, ¿no? Es el caso de este lapicero que tengo acá. Este lapicero que estoy empleando ahora es también un objeto, pero a diferencia de la piedra, que es un objeto, está ahí nomás, que aparentemente no cumple ninguna labor, solo ocupa el espacio, este sí es un objeto útil, me sirve a mí para escribir. Y en medio de estos, de un lado de estos objetos, están allí nomás que son cosas sin ninguna función definida, y este otro lado de los objetos que sí en cambio sirven para una función específica, para escribir, y que han sido hechos por la mano del hombre, por la creatividad del hombre. En medio de estos está, diríamos, los textos literarios, ¿no? Los textos literarios, ¿por qué? Porque los textos literarios, por un lado, tienen una materialidad, están dentro de un texto, ¿no? De un papel, de un soporte, ¿no? Pero están allí, simplemente, ¿no? Están allí simplemente. Ahora, el asunto es que no es igual a una piedra. ¿Por qué? Porque el poema ha sido hecho por alguien. En este caso, este poema que estamos analizando, poema Inútil de Westphalen, ha sido escrito por Westphalen, aunque parece ser un discurso en contra de la poesía, una crítica, ¿no? Profesor. Sí, déjeme terminar la idea y enseguida interviene usted. Déjeme terminar nomás la idea. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, el poema o todo texto tiene una dimensión cósica, es decir, es una cosa, ¿no? Un conjunto de letras sobre una superficie que es el papel, o
sobre la pantalla, pero en cuanto a su función, pareciera no tener ninguna función. No es como el lapicero que dice, bueno, el lapicero sirve para escribir. ¿Para qué sirve el poema? ¿No? Entonces, de alguna forma, el poema de Westphalen alude a eso, ¿no? A que tratemos de descubrir para qué sirve un poema, dónde está su función, dónde está su razón de ser, que le ha costado trabajo. Ha sido escrito a partir de una técnica, ¿no? Y eso lo hemos comprobado a través de lo que ha dicho el señor Mozo. El poema, aunque Westphalen lo llame inútil, sin embargo, ha merecido un trabajo con las palabras, un trabajo con el texto en sí, lo ha ubicado en un contexto, ha convocado, se quiera o no se quiera, ha convocado a un lector, que somos nosotros, para retarlo, ¿no? Disculpe, señorita, usted quería intervenir. Sí, bueno, quería comentar que me parece que también de alguna manera el autor, el poeta, hace una autocrítica, ¿no? Porque la voz poética habla también en base a la dicotomía, por ejemplo, cuando dice nada dicen tampoco de la danza del amor y odio. Es decir, si el poeta se asume como un creador a partir de las palabras, ¿no? Y que estas palabras son como unas torres falsas, tristes y despreciables que finalmente pueden cumplir o no una función dentro de un sistema mercantil. Entonces podría decirse que es lo que predomina en el autor el odio, ¿no? Porque intenta darle un sentido a una tarea, a una actividad que él considera desde el amor, ¿no? Entonces es cómo se ve o cómo ven al poeta y al poema dentro de la sociedad, podría decir. Y lo que me parece interesante también, como mencionó mi compañero, es las últimas estrofas, donde dice: si al menos el sol incorrupto e insaciable pudiera animarlo a la vida, es decir, pudiera darle un soplo de esa vida, de esa naturaleza que nosotros gozamos y que el poema quizás intenta imitar, pero nunca va a ser igual, nunca va a poder imitar a la naturaleza real o concreta que conocemos. Y cuando dice, como cuando se oculta tras un rostro humano y los ojos abiertos y ciegos para siempre, creo que de alguna manera hay una paradoja, porque él es consciente que la poesía o siento así que el poema puede ser parte de otros seres humanos también, es decir, no puede sentirse totalmente solo o aislado dentro de este conflicto de amor-odio que existe en esta actividad del poeta, ¿no? Y es curioso también cómo se define como poetrasto, dirigente, sí, pues, o escribano. Sí. Y en la parte que dice los ojos abiertos y ciegos para siempre, considero que ahí está el punto clave del poema, ¿no? No se sabe si puede definirse como realmente inútil el poema o no. Claro, es una visión contradictoria, ¿no? Contradictoria. Es ambiguo en realidad, me parece que es ambiguo. ¿Perdón? Me parece que tiende a ser ambiguo en ese último verso, ¿no? Ojos abiertos y cerrados para siempre, es decir, los dos en uno. No puede definirlo de alguna forma. Claro, es decir, que el texto es algo que puede ser considerado algo vano, algo inútil, como dice el propio título, pero a la vez, aunque el poema se llame poema inútil, sin embargo, a través de su discurrir, a través de su desarrollo, va gestando ciertas ideas en el lector, ¿no?
entonces el poema puede ser visto desde otro punto de vista, como una visión de algo complejo, misterioso, como es el poema, que puede ser visto desde un punto de vista, diríamos, un tanto negativo, porque hay versos muy fuertes, ¿no? Dice, ¿qué será el poema sino un espejo de feria, un espejismo lunar, una cáscara desmenuzable, la torre más triste y despreciable, ¿no? Se consume en el fuego de su impaciencia para dejar vestigios de silencio como única nostalgia, ¿no? Es decir, que el poema finalmente lo que nos deja son vestigios de silencio como única nostalgia y un rubor de inexistente, no exento de culpa. Es una experiencia que merecería este poema, ¿no? Una reflexión. ¿Qué será, dice el poema, sino castillo derrumbado antes de erigido? Es decir, antes de ser erigido ya está derrumbado, ¿no? Inocua. ¿Qué es lo inocuo? Pues es justamente aquello que no tiene ningún valor. Inocua obra de escribano o poetasto diligente, una sombra que no se atreve a aniquilarse a sí mismo, ¿no? Bueno, hasta allí ahí nos quedamos, ¿ya? Continuamos también, hay un poema más acerca de esta temática, y luego recuerden que hace algunas clases les di un texto del profesor Camilo Fernández, el texto sobre un poeta, que eso leeremos en la próxima sesión del curso, ¿ya? Muchas gracias por su paciencia y disculpen en todo caso por esta indisposición de mi organismo, quizá no me ha permitido pues profundizar más. Muchas gracias.